Estando poco a poco. Hola, Shar. Bien, entonces empecemos, porque la idea era hablarles de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Con este virus que se ha metido en todos los países. Ustedes saben que ya tenemos evidencia, pongan atención, de que el virus ya está presente en 180 países del mundo. ¿Cuántos países creen ustedes que hay en el mundo? Bueno, hay alrededor de 200 países en el mundo, un poquito más de 200. En la Organización de Naciones Unidas, que es la organización que está en Nueva York, sucede, y que tiene la mayor cantidad de países miembros, hay 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas. De esos 180 países ya tienen el virus que ha infectado a alguien en sus países. Entonces, sin duda alguna, esta es una crisis global que está casi en todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto significa que esto no se trata de que pasó algo en un país o de que hay un culpable o alguna cosa de esa. Se trata de que hay una cosa que pasó en la naturaleza, que es este virus que le dicen el coronavirus o que le dicen el COVID-19. Lo llaman de las dos maneras, ¿verdad? Y que se propaga muy fácilmente. Es muy fácil infectarse, muy fácil infectar al otro. Entonces comienza, no se sabe muy bien dónde, todavía los científicos están discutiendo. Algunos dicen que empezó en China y otros que inclusive antes. Pero en China fue donde tuvimos la primera concentración de mucha gente infectada con el virus. Y después de China se vino a Europa, ¿verdad? Y en Europa ha afectado mucho primero a Italia y después a España y Francia y Alemania. También tienen el virus muy esparcido. Y después, ¿dónde se fue? Pues se fue a los países de América Latina. Entonces, por ejemplo, México comenzó, igual que otros países, a poner medidas. ¿Para qué? Para que no se infectara mucha gente al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante que no se infecte mucha gente al mismo tiempo? Porque si se infectan todos al mismo tiempo, los hospitales y las clínicas no pueden dar abasto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mucha gente se va a morir porque no lo pueden atender en el hospital. ¿Y cuáles son las personas más frágiles, más vulnerables, a las que les puede infectar el virus más gravemente? Seguramente ustedes saben, a las personas mayores de 60 años. Y mientras mayores sean, más grave puede ser la infección. Entonces, ¿por qué eso es importante? Los niños no sufren muchos síntomas de la infección. Pueden tenerla y contagiar, pero no la sufren. O ustedes, que son muchachos jóvenes, si tienen alguna cosa en el corazón o diabetes o alguna enfermedad antes, el virus puede ser muy serio si se infectan. Pero también, ¿qué pasa? Que ustedes pueden infectar a sus abuelitos o a sus papás si sus papás son mayores. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado
Y por eso se pusieron medidas tan estrictas para que no saliéramos de la casa, para que no nos infectáramos afuera. Y entonces hay que hacer mucho caso porque cada uno de nosotros tiene que ser responsable para no infectarse. En este momento los países están en distintos momentos de esa propagación del virus, de esa extensión del virus a mucha gente. México todavía está en una etapa muy delicada, todavía está teniendo muchos contagios por día. Me están preguntando sobre la vacuna en Israel, ¿verdad? Y lo que se está haciendo en el mundo. Quiero decirles que hay más de 100 proyectos para tratar de tener una vacuna para el virus. Israel es un país muy avanzado en ciencia y en tecnología, ¿verdad? Entonces Israel también está corriendo para sacar una vacuna y también, muy importante muchachos, no solo una vacuna, sino un tratamiento, porque de lo que se trata es de que en el futuro, aunque nos dé coronavirus, aunque nos infectemos con el virus, no nos pongamos graves, ¿verdad? Que sea una cosa que nos puede dar, pero de la que no nos vamos a morir. Y por eso las dos cosas se están estudiando en Israel. No solo la vacuna, sino un tratamiento mejor, ¿verdad? Entonces, Israel corre que corre para la vacuna y tiene buenas posibilidades de que sea un país que aporte a la vacuna que va a salir. Pero yo quiero decirles una cosa, chicos, eso no va a ser rápido. La vacuna, la mayoría de la gente piensa, yo no soy científica, pero la mayoría de la gente piensa que la vacuna no va a estar antes del próximo año. Entonces este año hay que cuidarse mucho todavía. No se olviden de todas las normas que hay que seguir. Lavarse mucho las manos, desinfectarse, cambiarse la ropa si salen. Todo eso es muy importante. Usar gel desinfectante. No estar juntos, ¿verdad? A menos que vivan juntos, por supuesto. Pero no besarse, no abrazarse, no darse la mano, todo eso tiene que cambiar por un rato hasta que tengamos una vacuna y hasta que tengamos un mejor tratamiento. La vacuna, chicos, no va a estar antes del próximo año. Pero sí, es cierto, aquí veo que me están preguntando que otros países tienen otros medicamentos. Y ahí vean, se están haciendo muchas cosas, ¿verdad? Hay un medicamento que se usa al principio de la enfermedad, que si se usa bien, que es lo que se usaba antes con la malaria, entonces si se usa rápido, tiene muy buenos efectos. Pero todavía se están averiguando muchas cosas por la enfermedad. ¿Por qué a mucha gente le da y ni lo siente? ¿Y por qué otra gente se pone grave? ¿Por qué unos jóvenes ni lo sienten y hay jóvenes que se han muerto con la enfermedad? A pesar de que eran deportistas y todo esto. Todavía todo eso se está tratando. Pero hay una cosa muy importante que se ha descubierto en estas semanas que hemos estado recluidos o en cuarentena. Se ha descubierto que es muy importante no solo medirse la fiebre, que nos decían al principio, que si teníamos fiebre, ¿verdad? Era uno de los síntomas. Es muy importante medirse el oxígeno, porque cuando el oxígeno baja, significa que tenemos la enfermedad. Y si nos medimos el oxígeno, se puede detectar muy tempranamente. Y entonces podemos ir al hospital muy rápido antes de que la enfermedad esté en nuestros pulmones, porque es cuando está muy fuerte en los pulmones que nos da mucho ahogo, que tenemos dificultad para respirar y la gente se muere por eso. En Estados Unidos se están haciendo pruebas importantes, en Israel se están haciendo pruebas importantes,
En Europa, los países de Europa han estado trabajando juntos para encontrar la mejor respuesta, vacuna y tratamiento para la enfermedad. Se sabe mucho más ahora que antes. Y entonces ahora se hacen las cosas mejor que antes. Pero aún así, chicos, todavía nos falta recorrer un camino en esa dirección. Aquí me está preguntando ustedes que si le da a todos el virus, a las bebés y a los abuelitos. Vamos a ver. A todos les puede dar el virus, a todos, pero no todos lo sufren igual. Ejemplo, el problema de los bebés es cuando no han nacido y la mamá embarazada le da el virus. Los médicos ya han descubierto qué hacer para que el bebé que no ha nacido no sufra, ¿verdad? Y si tiene que nacer en esos días para que no sufra y no tenga el virus. Entonces, esa es una de las cosas que sí se sabe ya cómo hacer. Los niños sufren el virus, o sea, ¿les da? Sí, sí les da. Pero los niños ni lo sienten, la mayoría, ni lo sienten. A los jóvenes les da el virus, sí, también les da. Pero a los jóvenes los síntomas no son muy fuertes. ¿Qué pasa? Que a los que son más viejitos como yo, les da mucho más fuerte. Y la gente mayor se muere, muchos más si son mayores y les da el virus. Entonces, ¿le puede dar a todos? Sí, le puede dar a todos, a todas las edades. Pero no les da con igual gravedad. Los más graves son los mayores. Todavía eso sigue siendo así y la gran mayoría de las muertes son en la gente mayor. Me preguntan sobre la vacuna en Israel, que cómo van y cuándo sale. Ya les dije. Les voy a decir por qué es tan difícil esto de la vacuna. Amigos, es muy difícil. Porque ustedes saben una cosa que tienen el virus, que es una cosa minúscula, ustedes no lo pueden ver. El virus solo se puede ver en un microscopio. Pero los virus cambian. O sea, que la vacuna tiene que ser una vacuna que prevea, que ya sepa y nos inmunice, o sea, nos haga inmunes a un virus que va cambiando, ¿ve? Y por eso es tan difícil hacer una vacuna. Entonces, si el mundo va a lograr hacer una vacuna, tiene que probarla primero mucho. ¿Saben por qué tienen que probar mucho la vacuna? Porque si la vacuna puede ser que cure el virus, pero que nos dé otras cosas malas. Eso ha pasado en el mundo, ¿verdad? Vacunas que si no se prueban antes, entonces son buenas para el virus, pero malas para otra cosa. Entonces se termina uno enfermando por otra cosa. Entonces es muy delicado hacer una vacuna, muy delicado. Entonces puede ser que en el laboratorio ya esté una vacuna muy adelantada, pero ahora hay que probarla para que no le haga daño a las personas, porque todas las personas somos diferentes y la vacuna puede tener efectos diferentes de acuerdo a las personas. Entonces, por eso las vacunas tienen que probarla antes, en muchos experimentos, antes de poder hacerla pública. Entonces, por eso es que hasta el próximo año no vamos a tener una vacuna. Sí, es muy importante esto que me pone Gaby aquí. Yo les dije que a todas las personas les puede dar. Les dije que, por ejemplo, a los niños les puede dar y no lo sienten. Entonces, uno no sabe si tienen el virus o no. Y hay muchas personas que tienen el virus y no se han dado cuenta. Es lo que se llaman las personas asintomáticas. ¿Qué significa asintomáticas? Que no tienen síntomas. ¿Y cuál es el problema con esas personas? Que como no tienen síntomas y no saben que tienen el virus, entonces si salen a la calle y si se ven con nosotros,
y nos dan la mano, o nos dan un abrazo, o nos dan un beso, nos contagian. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para eso? Para eso lo que están haciendo son test. ¿Qué significa? Pruebas. Son pruebas para saber, primero, si uno está enfermo. Entonces, es muy importante hacer muchos test para saber cuántas personas están enfermas y saber si uno tuvo contacto con alguna persona que se enfermó. Porque si uno tuvo contacto con una persona que tiene el virus, puede pensar que también le va a dar el virus. Y entonces tiene que cuidarse y ponerse en cuarentena. Entonces, por eso es muy importante hacer muchos test, muchas pruebas para saber quién tiene el virus y quién no. Porque puede haber mucha gente que tenga el virus y ni siquiera sepa, ni siquiera vaya al hospital, que no le haya dado como un resfriadillo, dicen algunos, y entonces, pero cuando a ciertas personas les da el virus, no es un resfriado, es una cosa muy seria de la que uno se puede morir. Por eso hay que tener tanto cuidado. Por eso. Y hay otro tipo de pruebas que también ahora se están haciendo, que es una prueba para saber si usted ha tenido el virus. Porque si usted ha tenido el virus, tal vez está inmunizado y ya sabe usted que lo tuvo y que por lo tanto su cuerpo está más inmune a tenerlo, o sea, tiene anticuerpos que lo van a proteger del virus. Me pregunta si la vacuna todavía no está en México, si está en proceso en México. No. En ningún lugar del mundo en este momento hay una vacuna. Pero México tiene instituciones muy buenas de investigación que están viendo lo del test, está viendo lo de los tratamientos, pero no sabemos de ningún proceso para producir la vacuna en México. Lo que esperamos es que no importa dónde se genere la vacuna, que esa vacuna pueda estar a disposición de todas las personas del mundo para que todas se puedan vacunar. Me pregunta Ariel que qué pasa con las personas con discapacidad, que era uno de los temas que íbamos a hablar hoy. Bueno, fíjense que el otro día yo tuve una reunión con todos los países de América Latina para hablar de este tema, porque vean lo que ha pasado. Una de las cosas que se hicieron en los países es que se le pidió a la gente que no saliera a la calle, ¿verdad? Y todos tuvimos que quedarnos en la casa. Pero fíjense que eso para algunas personas con alguna discapacidad es muy duro, muy difícil, porque, por ejemplo, hay personas que tienen autismo y que tienen sus rutinas y que necesitan salir a caminar, o personas con distintas discapacidades que necesitan salir afuera, que estar en la casa encerrado es muy difícil. Entonces comenzamos a discutir mucho con los gobiernos que tomara en cuenta en las normas o en las reglas que iban a poner a las personas con discapacidad para que tuvieran permisos especiales. O fíjense qué pasa con la educación. Cuando uno se tiene que conectar por internet, como ustedes están haciendo ahora, para recibir clases. Bueno, pero hay personas con distinta discapacidad que si no tienen apoyo, no van a poder estudiar, ¿verdad? Con discapacidades de distinta índole pasa eso. Entonces se tomaron una serie de decisiones, ¿verdad? Y se pusieron un montón de normas que no tomaban en cuenta las diferencias entre la gente, que somos muy diversos, que cada uno de nosotros necesita cosas diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando con los gobiernos para que pongan apoyos especiales para las personas con discapacidad. También nos preocupa cuando va a haber un impacto sobre la economía muy grande, mis amigos, muy grande. Va a haber más pobreza, más gente que no pudo salir a trabajar, y si no salís a trabajar no ganás. Muchos negocios que están sufriendo mucho, según ustedes oyen,
de sus familiares porque los negocios están cerrados y entonces ¿cómo hacer? Porque de ahí si un negocio está cerrado es solo pérdidas, ¿verdad? O muchos trabajadores que ya no tienen un empleo al que volver porque cerró el restaurante o cerró el bar o, ¿verdad? No pudo salir a trabajar. Entonces, él va a sufrir mucho la economía y la economía mexicana también va a sufrir mucho, ¿verdad? Y entonces se van a perder muchos empleos y hay mucha gente que va a quedar desempleada. Y también nos preguntamos si las personas con alguna discapacidad van a quedar más afectadas que otras. Y eso también es muy importante, que comencemos a tener políticas que protejan a las personas con discapacidad y sus derechos, para que las personas con discapacidad tengan iguales derechos en esto que está pasando. Entonces nosotros estamos hablando con los gobiernos, con las instituciones que están a cargo, mucho con la sociedad civil como Cadima, que hace una labor tan importante y que tenemos que escuchar para que nos den ideas de cómo hacer esto mejor, ¿verdad? Por ejemplo, me pregunta Lili Turquí, y antes me preguntó Mario Schimmelmitz, ¿verdad? Sobre SARS. Mario, déjame, ahorita te contesto eso porque eso es más complicado, yo te lo explico ahora, pero me pregunta Lili cómo va a impactar la economía y las empresas, ya les estoy diciendo. Entonces, hay gobiernos que ¿qué han hecho? Primero le están dando una especie de salario a las personas que no pueden salir a trabajar para que en estos días no tengan hambre, puedan comer y puedan mantener a su familia. También a la gente que es pobre, imagínense, si todavía no puede salir a trabajar, eso también es muy serio, ¿verdad? También hay gobiernos que le están dando dinero o préstamos muy baratos a los negocios para que no cierren del todo, sino que puedan aguantar mientras logramos salir de este encierro, ¿verdad? De esta cuarentena. Entonces los gobiernos están haciendo cosas para apoyar la economía, ¿verdad? Contesto la pregunta de Mario del SARS. Mario, el SARS fue también un virus, pero el SARS que estuvo también en México atacó muchos menos países en el mundo. Y también era un virus menos agresivo, menos contagioso que este que tenemos ahora. Entonces, hubo países que como tuvieron este problema del SARS, que fue otro virus hace unos años, ¿verdad? Lo que le llaman también el H1N1, ese virus atacó a algunos países, pero no a todos. Se pudo controlar mucho más rápido, ¿sabes por qué? Porque era menos contagioso. Era menos fácil contagiarse. Este virus que tenemos ahora es mucho más agresivo, mucho más fácil de que nos contagiemos. Ese es el problema. Ahora, Corea, por ejemplo, Corea del Sur, que es un país que se preparó mucho para el SARS, porque tuvo el SARS y le pegó muy duro. Corea es uno de los países que mejor ha manejado esta pandemia porque ellos ya estaban preparados, ¿verdad? Pero los otros países que no teníamos eso, no estábamos tan preparados para esta pandemia y nos agarró un poco desprevenidos a todos. La fuerza con la que este virus entró, y la verdad es que el mundo no estaba preparado. ¿Cuándo termina la cuarentena? Y déjeme ver que Gaby me está escribiendo, es que a veces no veo los bueno, ¿cuándo termina la cuarentena? Y si México se anunció que el 1 de junio ya pueden salir a la calle. Bien.
Eso me falta contestar. Bueno, miren, en cada país la cuarentena termina en otra fecha, porque vamos a ver, en España ya nosotros pasamos por lo peor. Entonces España ya permite salir, no salir cada uno a lo mismo de antes, eso todavía no va a pasar, eso sí se los digo. En México dicen que el 1 de junio, pero es que no crean que es que el 1 de junio todo vuelve a ser igual. No. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. Ahora yo puedo salir a caminar o a pasear por 1 hora al día entre las 6 y las 10 de la mañana o entre las 8 y las 11 de la noche. Los papás y las familias con los hijos y también con las personas con discapacidad pueden salir de las 10 de la mañana a las 8 de la noche por 1 hora al día. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede salir todos al mismo tiempo, porque entonces nos vamos a volver a contagiar y vamos a perder todo lo que hemos avanzado. No sé, Gaby, hasta cuánto tenemos, si hay alguna otra cosa que tengo que contestar, porque yo creo que las preguntas que me han hecho más o menos las he contestado. Sí quiero decirles que no vamos a salir igual que antes, ¿verdad? Mario dice, ¿qué pasó sobre la diabetes? Que no te puede dar COVID. No es cierto, mi amor. Sí te puede dar COVID con diabetes. Y las personas que tienen alguna enfermedad anterior, el COVID puede ser muy grave, ¿verdad? Porque tenés otra enfermedad, entonces se te mezcla el COVID con las otras enfermedades. Así que yo, de lo que yo sé, no sé si tu hermano que es médico te puede explicar más, sí te puede dar COVID si tenés diabetes, eso es lo que yo sé. Saludos también a Inés, a Alicia, a Anne y a Laura, que me están saludando. Me pregunta Fernando le contesta también a Mario. O sea, las personas que tienen una condición anterior tienen que cuidarse más que todas las demás. Si tenés diabetes, tenés que cuidarte todavía más, porque puede ser muy serio si te da el coronavirus y se te mezcla con la enfermedad que tenías antes, por ejemplo, con la diabetes. Eso es lo que yo también sé. No sé si, chicos, si hay alguna otra pregunta. A ver, Gaby, dime tú. Yo creo que ya he contestado todo lo que me mandaste. Bueno, muchas gracias a Kadima por invitarme. A todos los que me hicieron preguntas, muchas gracias. Fueron muy buenas sus preguntas, de verdad que sí. Y sepan de nuevo que todavía nos vamos a tener que cuidar por mucho tiempo, porque el virus va a andar alrededor por muchos meses más. Así que tenemos que tener mucho cuidado, aprender qué es lo que tenemos que hacer y seguir hablándonos y teniendo comunicación de esta manera para que nos sintamos todos mejor. Besos a todos, un beso especial a mi querido hijo Ariel y a todos ustedes, Alejandra, Lili, todos los Lilis, Mario, Mauricio. Muchas gracias a todos por David, todos por sus preguntas. Saludos, Alicia, Oliver. Muchas gracias.